Bien. Entonces aquí estamos, estoy revisándoles los Inés. A ver, no consigo a Inés, ya va. A Leti entonces, voy con Leti. Leti tiene la semblanza y el protocolo, ¿sí? Que me lo envió, ya. Entonces le falta la tarea 1, ¿verdad? A todos le falta la tarea 1, por lo que veo. A Cristel López ya tiene la semblanza y tiene el protocolo. También me lo envió. La autobiografía lo llamó ella. Eugenia tiene el protocolo. Le falta la semblanza o la autobiografía. ¿Verdad? Y a Eugenia. Y la tarea 1. A Claribel. ¿Cuál fue la tarea 1? Le falta la tarea 1. A Claribel le falta, tiene ya protocolo semblanza, le falta tarea 1. Bueno, entonces quiero entender que la tarea 1 son las preguntas que vienen ahí, pero con base en las en los artículos. O sea, voy a responder las preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de la investigación del artículo de lo que yo leí, de lo que yo busqué? Sí, yo ahorita ¿Eso les es? explico eso. Déjeme salir de la, Bueno, sí. para, Ok. para tener claro quiénes me faltan por actividad y por semblanza. Y entonces yo les comento ahorita bien qué es lo que van a hacer con la tarea 1 de nuevo. Adriana está bien con semblanza y protocolo, y Adela tiene protocolo, no tiene autobiografía o semblanza. No me falta más nadie, ¿verdad? Adela, Eugenia, ya está, ya tengo por aquí. Más nadie me ha enviado. Me falta, a ver. Inés, que no la tengo por aquí. Inés no me ha enviado nada. Inés debe enviarme la semblanza, por lo menos el correo que yo les di, no me ha llegado información. Tiene que enviarme semblanza, protocolo y tarea 1. ¿Sí? ¿Quién más faltará por allí? Vamos a ver. Y aquí yo tengo por acá la lista. A ver, está Adriana, Eugenia, lista. Adriana, Eugenia. Inés. Paulina. No sé quién es Paulina. Yo, doctor. A ver. Paulina. Ya le envié Usted es Cristel. Paulina. No sé si le llegó. A ver. Cristel. No Es que usted está escucho. con el segundo. No, sí. Es que usted está con el segundo nombre. Doctor, no escucho. ¿Me escucha? No escucho nada. ¿Y las otras compañeras? Sí, muy claro. A ver, Escucho Cristel, bien. debe ser que tiene alguna situación allí en su computador. No sé si le quiere, a lo mejor es el volumen que lo tiene muy bajo. No se escucha. ¿Y a mí me escuchas? No escucha de verdad. Doctor, no escucho nada lo que comentó. Le estoy mandando, Cristel, le estoy mandando por WhatsApp. Ya lo chequé. Sí. ¿Escucha? Sí, ya lo escucho. Bien.
Entonces, Pero Claribel, sí llegó mis actividades que le envié. sí, Cristel me envió la semblanza y el protocolo. Ah, ok. No tengo más nada, no tengo tarea 1. ¿Ok? Ahorita se lo envío. Esa ahorita se lo envío. Cristel, ahora viene Ya le acabo Claribel. de enviar mis actividades, doctor. Claribel. Cristel. No, la tarea 1 es la biografía. Mm. Es que tú enviaste tu proyecto y yo no lo envié. Ah, y me falta Leticia. Entonces, a ver, ahora sí. Alguien me dijo que me había enviado ahora en este momento. A ver, ¿quién fue? La que me envió que me dijeron que me habían enviado. Me lo tienen que enviar es al correo que yo les di, ¿oyeron? ¿Cuál correo es? Sí, sí, se lo acabo de enviar al Osweb con doctorado. Osgecon doctorado. Ujú. Osgecon doctorado. ¿Quién me lo envió? ¿Quién fue la que me habló? De las 4 que están allí, ¿quién me habló? Que no la escuché, porque tengo la pantalla tapada. Ah, Cristel fue la que me dijo. No sé si me escucha, Cristel. ¿Quién me dijo me lo había enviado? Que me lo envió ahora en este momento. La maestra Inés Ah, Inés, listo, vamos a ver. acaba Inés, de enviar. a ver, Inés. Inés, ya le voy a mandar Osgecon doctorado. Ya le voy a mandar el correo para que usted por favor me lo envíe allí. osgecondoctorado@gmail.com. Ahí está mi correo en el osgecondoctorado@gmail.com. Me lo envían a ese correo, porque ese es el que estoy dejando para ustedes. Y ajá, perdón. A ese correo se lo envié, doctor, pero a veces se me presentan muchos problemas con el correo. O se lo puedo enviar por medio de WhatsApp. Por medio de WhatsApp, envíenmelo por el WhatsApp y yo lo guardo por aquí. Oh, ok. Y envíenmelo al correo para yo tenerlo guardado en el correo también. Ajá. Voy a intentar enviarlo nuevamente porque sí, ya lo envié. Ya me parece enviado, pero lo reviso nuevamente. Ok.
Ya que estoy esperando. Ah, ahora sí. Inés me envió. Inés, pero, ok, me envió la biografía, la autobiografía y el proyecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo tengo suyo aquí en el correo. Ahora sí lo tengo en el correo. Perfecto. Ok. Sí, ya los tengo en el correo. Bien, ahora sí los tengo. Mire, entonces, un poco para tener claro que... Ok. Bien, ahora vamos a mirar lo de la tarea 1, porque la tarea 1 me va a dar pie para elaborar la tarea 2, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrarles lo que les había mandado para la tarea 1, ¿sí? Voy a compartir con ustedes la pantalla para que ustedes vean eso. En la tarea 1, bien. Bien, allí. En la tarea 1, ustedes, ¿qué van a hacer? Ven pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí la ven. Me dice, seleccionar 5 artículos de investigación empírica. Entonces, ¿qué será una investigación empírica? Es una investigación empírica, es aquella que tiene planteamiento de problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Esas son investigaciones empíricas. Entonces, seleccionar un artículo de investigación empírica significa seleccionar 5 artículos, significa seleccionar 5 artículos que tengan esas características. Que tenga planteamiento de problema, que tenga objetivos, que tenga marco teórico, que tenga metodología, que tenga resultados y que tenga conclusión. Entonces, esos artículos, esos 5 artículos, ustedes los van a analizar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un artículo empírico? Es aquel que me sirve o que contiene planteamiento de problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones. Ese es un artículo empírico. ¿Ok? Así lo definen las normas APA. ¿Sí? Son artículos de investigación. Un artículo teórico es el que solamente tiene un análisis de alguna o de algunas teorías. Puede ser una teoría, 2 teorías, 3 teorías. ¿Sí? Hace un análisis teórico. Esos son los artículos teóricos. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que me van a buscar son artículos empíricos. ¿Ok? Artículos empíricos que contengan esas 5 cosas. Porque eso es lo que ustedes van a hacer en la tesis. ¿Qué van a hacer en su tesis? Van a plantear un problema, se van a plantear unos objetivos, se van a enmarcar con alguna teoría, o sea, un marco teórico. Van a hacer una metodología y van a
a presentar resultados y conclusiones. Entonces, el trabajo de ustedes también es una investigación empírica, porque se basa en esos 5 elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan esos 5 artículos? Y esos 5 artículos deben ser lo más recientes posible, los más actualizados posible. O sea, del 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. O sea, los últimos 5 o 6 años. ¿Sí? ¿Y por qué se busca los últimos 5 o 6 años? Porque es para saber cuál es el estado en el que se encuentra su trabajo, su objeto de investigación. Entonces, para ello necesitamos una revisión lo más actualizada posible del estado del arte, del estado en que se encuentra el objeto de investigación. ¿Ok? Entonces, necesitamos 5 artículos con esas características. ¿Ok? Ahora, ¿qué van a hacer con esos 5 artículos? Van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles? ¿Cuál es el problema de investigación? El 1.1. ¿Cuál es el problema de investigación? Este primero, ¿verdad? Que es un párrafo. ¿Cuál es o cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Cuál es el marco teórico de la investigación? ¿Cuál es la metodología? ¿Sí? Ahí, ¿cuál es la metodología? Y fíjense que yo subrayo. ¿Y qué van a buscar en la metodología? Si lo tienen, el paradigma de investigación. ¿Y qué es el paradigma de investigación? Si es positivista, si es interpretativo o si es crítico. ¿Sí? Si en el artículo no aparece, pues no lo sencillamente colocan allí y dicen no aplica o no lo tiene. ¿Sí? Paradigma de investigación no tiene. Porque el autor no lo especifica, no lo dice, no lo concreta o no lo señala de manera explícita. Entonces, como no lo tiene explícitamente, pues yo no puedo hacer una inferencia allí. Entonces, sencillamente no lo tiene. Si hay algún elemento que aparece allí y que no está en el artículo, ustedes sencillamente no lo colocan. ¿Ok? Bien. El nivel de la investigación. ¿Ok? También allí el nivel. Entonces, el paradigma tiene que ver con si es positivista, si es interpretativo, si es crítico. Esos son los 3 paradigmas de los que se habla. Luego viene la naturaleza de la investigación. Y la naturaleza de la investigación tiene que ver con si es de naturaleza cuantitativa, si es de naturaleza cualitativa o si es de naturaleza mixta. ¿Ok? Esas 3 naturalezas de la investigación me indican a mí, qué tipo de datos estoy recogiendo. Y aquí se hace lo mismo. Si en el artículo no aparece la naturaleza de la investigación, pues ustedes dicen, no lo tiene. Porque si no aparece, pues no lo tiene y listo. ¿De acuerdo? Bien. Luego viene el nivel. El nivel de investigación. ¿Cuál es el nivel de investigación? Es la profundidad con que el investigador hace su estudio. Si es un nivel exploratorio, si es un nivel descriptivo, si es un nivel explicativo. Entonces tengo 3 niveles.
Hay 4 niveles, pero vamos a suponer que tengamos 3. Ahí también lo explica. Por ejemplo, puede decir, esto es una investigación descriptiva. Entonces, el nivel de profundidad es descriptivo. Es decir, solamente va a caracterizar al objeto. ¿De acuerdo? O sea, ahí aparece el nivel de investigación. Luego tenemos el diseño de la investigación. Si en el artículo que usted está estudiando aparece el diseño, usted lo coloca y lo coloca como lo tiene allí el artículo. El diseño de la investigación. ¿A qué se refiere el diseño? El diseño se refiere al plan, a la estructura, y esa estructura va a depender de la naturaleza de la investigación. El diseño va a depender de la naturaleza. Si la investigación es cuantitativa, entonces el diseño se ajusta a esa investigación cuantitativa. Pero si la investigación es cualitativa o mixta, entonces el diseño se ajusta a ese tipo de naturaleza, que puede ser cualitativa o mixta. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos el diseño de la investigación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Por favor. Sí, todo eso se haría entonces por uno por cada artículo. Artículo, sí. Nos entregaríamos 5 de esos. Entregaríamos 5 de esos. Ok, Sí. gracias. Al principio parece tedioso y así como mucha tarea. ¿Sí? Pero lo que yo pretendo con esto, ¿cuál es el objetivo que yo pretendo con esto? Que ustedes se vuelvan buenas, ya lo son, por supuesto. Ya son buenas lectoras. Que se vuelvan más expertas. Que cuando usted agarre un artículo, usted diga, esto es un artículo empírico, esto es un artículo teórico. Este artículo me va a servir a mí para el marco teórico, pero este artículo me sirve a mí para presentar resultados. O este artículo me sirve para el planteamiento del problema. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se vuelvan más expertas en eso, o sea, que logren. Y al mismo tiempo que van revisando cada artículo de manera minuciosa, porque de hecho hay que hacerlo, cuando hago yo esa revisión minuciosa de cada artículo, me estoy también, de alguna manera, estoy aprendiendo cómo se hace una investigación, cómo se hace un problema, cómo se hace unos objetivos, cómo organizaron el marco teórico, cómo organizaron la metodología. Entonces, en la medida en que yo voy leyendo y voy analizando parte a parte, me empiezo a dar cuenta de ciertos detalles que a veces uno cuando lo lee, así por encima, los pasa por alto. Por ejemplo, hay una relación importantísima que en las tesis no se ven, pero que el tutor hace que eso pase. A veces el tesista no se da cuenta, sino al final, y es normal. Y es que debe haber una relación entre planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones. Uno dirá, bueno, es que eso tiene que ser así, tiene que haber una relación. Sí, hay una relación, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es eso como por partes y no vemos la relación. Entonces, cuando uno dice voy a analizar los datos, ajá, ¿y cómo analizo los datos? Porque usted tiene un marco teórico. Entonces, el marco teórico le tiene que servir para analizar datos. ¿Por qué? Porque el marco teórico es donde usted coloca el objeto de estudio. Ahí es donde usted lo coloca. No es colocar muchas teorías allí a veces sin conexión en el marco teórico. El marco teórico tiene que haber
tiene que tener una relación biunívoca, bidireccional entre el planteamiento del problema y los datos. O sea, cuando yo escribo el marco teórico, ese marco teórico me tiene que situar a mí como investigador, desde dónde estoy yo hablando, con qué lentes estoy mirando yo el objeto de estudio que estoy analizando. Si yo estoy analizando, por ejemplo, emociones y comida, entonces, ¿desde qué marco teórico estoy hablando yo de emoción, de afectividad, de creencia, de concepción? ¿Desde qué marco? Entonces, porque ese marco es el que me va a servir a mí para después yo analizar los datos. Si no, no me sirve para nada hacer un marco teórico desligado, desvinculado, tanto del problema como de los datos, de los resultados. Entonces, cuando uno arma el marco, uno está pensando en eso. Yo ahorita estoy armando un curso de metodología que tenga esas características, pero claro, dura más tiempo, ¿sí? Entonces, ese marco teórico me tiene que servir para eso. Entonces, cuando uno analiza los artículos con esta minuciosidad, con mucho detalle, uno se empieza a dar cuenta inclusive se empieza a dar cuenta que al artículo que uno lee le faltan cosas. Entonces, fíjese que ahí se vuelve usted también, se convierte en una persona experta para revistas. ¿Por qué? Porque usted detecta detalles que el escritor en el momento no lo hace porque está también sumergido en su escrito y no se da cuenta que le faltan detalles. Entonces, cuando hay muchas revistas que necesitan revisores de artículos, porque no hay. Entonces, hasta para eso es importante, porque necesitamos en las revistas revisores que tengan ese detalle, que el escritor no lo hace no porque no lo sepa, sino porque se le pasó por alto, porque a veces el escritor está desesperado por enviar el artículo para que se lo publiquen, entonces a uno se le escapan detalles. Entonces el revisor dice, mira, aquí te faltó incluir esto, o esto está demasiado escueto, tienes que detallarlo más, la metodología detallarla más, o el planteamiento del problema no está muy claro. Entonces esa persona se vuelve experta en leer artículos, y hasta para eso es importante, porque ya necesitamos, en muchas revistas se necesitan revisores, porque por eso es que cuando la persona manda un artículo dura hasta 2 años. Yo mandé un artículo en el año 2018 y me lo revisaron en el 2021. 3 años duró el artículo para salir. Entonces, después las personas, los editores me decían, es que no tenemos revisores. En los temas que se están investigando no tenemos revisores. Entonces, por eso es que nos tardamos mucho. Y las revistas ahora lo que hacen es cobrarle al autor para que la revista le pague al revisor. Porque también es normal, ¿no? Eso también pasa. Entonces, el detalle de esta primera tarea es con esa intención. ¿Ok? Bien. El contexto, quedé aquí en el contexto. ¿Qué hacemos en el contexto? El contexto es el lugar donde sucede la investigación, donde se da la investigación. Es el campo, el sitio donde se hace la investigación. ¿Sí? Entonces uno escribe un poco lo que está, el sitio donde se está desarrollando esa investigación. ¿Ok? Ya aquí en lo que el 146, el punto 146, que es la población, la muestra, los sujetos, el grupo participante, yo coloco allí, depende de la naturaleza de la investigación. ¿Por qué depende de la naturaleza de la investigación? Porque si la investigación es cuantitativa, pues estaríamos hablando de población, de muestra.
Pero si la investigación es cualitativa o mixta, estaríamos hablando de sujetos, sobre todo cualitativa, estaríamos hablando de sujetos o de grupo participante. El artículo me lo va a decir, ¿sí? El artículo va a decir, esta investigación se desarrolló, el instrumento que se aplicó fue en una población de primer año o segundo grado o tercer grado o docentes de la escuela tal. Entonces, ahí está el grupo participante, la población o la muestra. Las técnicas e instrumentos de recolección, aquí dice también depende de la naturaleza de la investigación. ¿Sí? Ahí, si la investigación es cuantitativa, entonces aplica una encuesta, pero si la investigación es quali, le aplica una encuesta tipo cuestionario en la quanti. Pero si la investigación es cualitativa, pues puede aplicar análisis de contenido, puede aplicar una entrevista no estructurada, puede aplicar un focus group, por ejemplo, un grupo focal. ¿Sí? Bien. Y luego viene la validez, que es lo que el instrumento pretende medir. Y la confiabilidad, que es la reproducción de los resultados, siempre van a ser igual si se aplica el instrumento de manera constante, ¿sí? Si yo aplico el instrumento 2, 3 veces, siempre los resultados van a ser los mismos. Entonces, esa es la confiabilidad del instrumento. Muchos artículos lo tienen, ¿sí? Porque también depende también del estudio. Si el estudio es cuantitativo, pues debería tener esos dos criterios, validez y confiabilidad. Pero si la investigación es cualitativa, entonces ahí se aplican criterios de credibilidad o se aplica triangulación, ¿sí? Entonces, el 149 me habla de datos. También hay artículos que me muestran los datos, me dicen los datos de esta investigación son tales. Sí, lo dice de manera explícita. La mayoría de artículos no lo dice. Y es importante que uno lo diga como investigador, mis datos son estos. Sí, por ejemplo, si yo aplico un cuestionario, mis datos van a ser las respuestas que se obtienen a través de los cuestionarios. Si mis datos son debates virtuales, entonces, perdón, si mi instrumento es un debate virtual, entonces mis datos son las participaciones que hacen los que debaten, son las participaciones, las respuestas. Entonces son mensajes, ¿sí? Entonces es importante que uno muestre cuáles son los datos de investigación. Y finalmente el procedimiento de análisis. El procedimiento de análisis de datos, las fases y los momentos de la investigación, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, recojo datos a través de un cuestionario, yo debo decir que esos datos yo los voy a analizar utilizando la estadística. Pero si yo voy a recoger datos a través de una entrevista abierta o a través de una observación, entonces mis datos, como son cualitativos, yo debo decir cómo yo voy a analizar esos datos. Entonces sería a través de una categorización de datos. Se analizaría categóricamente los datos. Entonces, esta más o menos esta es la idea de la tarea. En los artículos que ustedes van a conseguir, se van a dar cuenta que van a faltar elementos de estos, ¿sí? En la medida en que usted, eso también es otra cosa, que en la medida en que usted revise revistas de mayor exigencia escritural, o sea, que sean revistas que estén dentro de base de datos como Scopus o como
como la voz, en esa medida esos artículos se van aproximando, van a tener un mayor nivel de explicación, porque la editorial de la revista, el editor de la revista lo exige a veces, que tenga un mayor detalle. Entonces, en la medida en que la revista es de muy buena, de buen puntaje, en esa misma medida el artículo también se hace muy bueno. Por eso mismo, porque se le exige este tipo de características. Este es un modelo que yo planteo, que yo lo he venido usando desde hace, como desde el 2014 más o menos, o sea, ya tenemos como 7 años haciendo esto de esta forma, ¿sí? Pues yo lo apliqué en mi trabajo de investigación y se lo hago a mis estudiantes de tesis, ¿ok? Para que detallen con bastante precisión la parte de la metodología. Esta es la tarea 1, seleccionar 5 artículos y hacer esa revisión. La tarea 2 es desarrollar la metodología, ya suya, la suya. Pero ¿con cuál esquema? Con este. Es decir, usted va a escribir, va a explicar su metodología utilizando este esquema. ¿Ok? Con ese detalle. ¿Sí? Esa es la tarea 2. Me harían una propuesta de metodología, una propuesta de este capítulo, pero manejando este esquema, esta guía, de manera que les sirva como de modelo para ir detallando su propio trabajo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Por favor, si tienen dudas, si lo que sea, lo que les parezca que no entendieron, no importa. Recuerden que no hay preguntas así como no importantes. Todas las preguntas son importantes. Las dudas que tengan sobre esto, háganmelo saber en este momento para que no se vayan la semana, aunque en la semana también me pueden consultar, ¿de acuerdo? En la semana ustedes me pueden mandar un WhatsApp, un mensaje de voz, y yo les puedo responder, no en el momento, pero a lo mejor luego, cuando yo vea el mensaje, yo les respondo también con un mensaje de voz o con un texto, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, queda pendiente la tarea 1, ¿ok? La tarea 1 es la que le decía que yo ya tengo, lo que hice fue la búsqueda de los artículos que tuvieran que ver con práctico, a lo relacionado con lo que yo estoy trabajando, y coloqué obviamente el título, la referencia, los autores, pero de eso, aparte de eso, voy a recuperar más información del artículo. Claro, ¿Dónde lo voy a ubicar dentro de lo que para qué me va a servir ese recorte de lo que yo investigué? ¿En qué parte lo voy a ubicar de mi investigación? ¿Es lo que entendí? No, ¿O hay alguna otra cosa? no. Usted me va a hacer una revisión de esos 5 artículos teniendo como criterio para evaluar, para revisar a esos 5 artículos, estos puntos. Sí me doy a entender. O sea, usted agarra el artículo y dice, voy a ver la primera parte. ¿Cuál es el problema de investigación? Y entonces usted lo revisa en su artículo y después dice, este es el problema de investigación y lo copia. Después dice, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este artículo es este. Después dice, ¿cuál es el marco teórico? El marco teórico de este artículo es este. Después dice, ¿cuál es el paradigma? Es este. Y así sucesivamente. Me va sacando información del artículo que va a analizar, pero teniendo como criterio este marco. ¿Por qué? Porque si yo leo el artículo, hay artículos que lo traen y hay artículos que no lo traen. Pero lo que sí es cierto es que usted en su capítulo de metodología y en todos los capítulos tiene que detallar las cosas. Entonces lo que estoy tratando es de que usted aprenda a mirar en el artículo
estos elementos, porque después usted lo va a hacer en su trabajo. Después usted tiene que detallar con todos estos elementos. ¿Ve? Entonces, lo que va a hacer es en el escrito ir respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es el problema de investigación? Vamos a hacerlo práctico. Voy a sacar un artículo de los suyos y lo vamos a ir haciendo para que lo vean. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Bien, vamos entonces a hacerlo. Ya. Ya voy a buscar los que el que usted me mandó. El de Eugenia. Eugenia, impacto. Ah, bibliografía, aquí está. Ya va. No, este no es. Vamos a ver. Quienes me mandaron, quien me mandó el artículo fue Adela, ¿verdad? Entonces voy a mirar en Adela. Voy a buscar el artículo, uno de los artículos de Adela. Vamos a ver si aparece por aquí. Modelo para la implementación de proyectos productivos, es el primerito. ¿Será ese? Ecorfan, dice. Voy a mostrárselo a Adela para que usted me diga si es ese el que usted pretende analizar. Ya. ¿Ese? Sí, es ese. Bien. Mire, aquí vamos a hacer un detalle, ¿no? Cuando hagan para que se vayan acostumbrando, pero para que se acostumbren a hacerlo de esa manera, porque así van a ahorrar trabajo. Van a ahorrar trabajo a la hora de hacer la bibliografía. Adela me muestra esto, ¿sí? ¿Sí lo ven? Esos son los artículos de investigación empírica que me manda Adela. Perfecto. Ella me mandó el vínculo. Cuando hagamos la bibliografía, traten de hacerlo siguiendo las normas APA. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este artículo que me manda Adela, el primerito, que fue el que yo busqué, yo no lo he revisado, ojo. Sería Aguilar Pérez. Yo no sé si aquí al final aparecerá como se citar. Vamos a ver. Ah, sí, aquí aparece. Perfecto, mire, por ejemplo, así se va. Así lo voy a copiar y así lo voy a dejar. Ah, no me copia ya. No me copia. Ya. Está protegido, ¿será? Bueno, lo que le quiero decir es que cítelo como si fuera como con las normas APA 2020. 2000, ¿qué? Creo que sí, 2020, la séptima edición. ¿Ok? Ustedes la tienen, ¿verdad? La séptima edición la tienen. ¿Sí? En inglés, en castellano. Porque yo la tengo en inglés. ¿Está traducida ya? La 2020. ¿Alguien me la puede mostrar?
Bueno, entonces, esta cita, así es como tienen que citar en el caso para hacer la bibliografía, ¿de acuerdo? Con norma APA. Bien, entonces vamos a hacer el análisis de este texto. Vamos a ver si este texto, qué tipo de texto es, si es empírico, si es empírico, si es teórico o si es contextual. ¿Por qué? Porque el artículo empírico me sirve a mí para antecedentes. El artículo teórico me sirve para marco teórico. Y el artículo y el empírico también me sirve para marco teórico, por supuesto, porque yo puedo sacar elementos teóricos de un artículo empírico. O sea, de todos los artículos, el empírico es el más completo, porque tiene todo. El artículo empírico tiene todo. ¿De acuerdo? Maestro, compartí en el grupo de WhatsApp el APA séptima edición que tenemos. WhatsApp. Ah, listo, voy a mirar. Ah, ok. Ah, perfecto. No, esas yo las tengo. Es que, lo que pasa es que en la edición de la séptima edición, yo pensaba que ya estaba toda traducida, toda. Porque México, una editorial, o sea, en México hicieron la traducción de la sexta, que fue con la editorial Norma, creo que se llama. Pero yo no sé si ya hicieron la traducción de la séptima, completa. Yo tengo la sexta edición en castellano y en inglés, pero yo solamente tengo la séptima en inglés, no la tengo en castellano. Pero esta es un resumen de la séptima. Y por aquí también esa es clave, porque aquí nos muestra cómo organizamos las tablas, cómo se organiza la bibliografía, toda esa parte. Entonces sí es importante tenerla a la mano. Muchas gracias, Adela. Entonces, mire, ¿qué hacemos acá? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Qué hacemos? Pues aquí lo que hacemos es guiarnos por el instrumento que yo les pasé. ¿Ok? Entonces, este artículo dice modelo para la implementación de proyectos productivos en las empresas familiares. ¿Ok? Ajá. Voy a revisar. A ver. Adela. Aquí está el modelo de Adela. Ajá. Adela está trabajando con proyectos productivos. Entonces, ese artículo aparentemente tiene relación con lo que ella está haciendo. Yo estoy haciendo el papel de Adela en este momento, ¿sí? Estoy tratando de ver cómo estoy modelando lo que haría en caso que yo estuviese haciendo un trabajo sobre proyectos productivos. Mi título habla sobre eso. Entonces, aparentemente mi título tiene relación con el título del artículo que estamos analizando. Bien, entonces el artículo tiene un abstract, tiene el resumen, ¿verdad? Ya aquí se ve, fíjense. Para incentivar el crecimiento de las empresas familiares se requiere implementar acciones que hagan más eficiente el financiamiento al que acceden y que les permita la liquidez. El propósito de este artículo, entonces aquí ya está, es proponer un modelo para la implementación de proyectos productivos en las empresas familiares con el fin de que las empresas familiares que lo implementen puedan lograr la competitividad y permanencia en el mercado. Ese es el propósito. Quiere decir que ya aquí tengo el propósito, sin haber leído todo el texto. O sea que fíjense que el resumen, de hecho en las normas APA,
aparece cómo hago yo un Astra, un resumen. El Astra tiene que tener el problema, el objetivo, la metodología, instrumentos, muestra, procedimiento de análisis. Tiene que tener resultados y tiene que tener conclusión. Este resumen aparentemente tiene esa estructura. Tiene el problema, tiene el propósito, luego tiene la metodología. Fíjense, aquí aparece la metodología. Voy a ver si puedo copiar. Ya entonces Adela tiene que copiar el propósito. Yo me voy a mi esquema, al esquema que me mandó el profesor, y digo cuáles son los objetivos y lo copio aquí. Ese es el propósito del artículo. ¿Sí ven? Bien. Entonces, después dice, para el diseño del modelo se detectaron variables que influyen en la competitividad, tales como la liquidez, rentabilidad, flexibilidad a cambios tecnológicos, posición destacada, organización interna y administración, de lo que generará una estructura organizacional clara que influyan en la productividad de la empresa, así como su permanencia en el mercado. Entonces, aquí me está hablando de que detectaron variables y me dicen algunas de ellas, y luego me dice el resultado fue el diseño de un modelo. Y tengo aquí el diseño, fue el diseño de un modelo para la implementación de proyectos productivos. ¿Sí? Entonces, tengo un objetivo, aparentemente no veo la metodología, ¿sí? No me la muestra, en el resumen no aparece la metodología aparentemente. Ahora sí, el resumen me da a mí una idea de qué es el artículo. Eso lo sabemos. Entonces ahora voy a meterme adentro en el artículo y voy a empezar a revisar. ¿Qué va a aparecer en la introducción? Como la mayoría de revistas, esta es una revista, ya voy a buscarla. Miren, voy a enseñarles otro. Voy a copiar aquí el título de la revista y me voy a ir a una página que se llama MIAR. ¿Sí? Me voy a M-I-A-R, que es de la Universidad de Barcelona. Esta MIAR es una, como lo dice es una matriz de información para el análisis de revistas. Y me meto aquí. En el buscador de MIAR, me meto y copio el título de la revista y le doy buscar. Miren lo que va a aparecer. Me aparecieron dos revistas. ¿Sí? Una en Perú y una en Venezuela. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver ¿dónde tengo yo esto? Aquí. Ya. Dejé de compartir, ¿verdad? Voy otra vez. Voy a compartir. Ajá, entonces fue que se me... Aquí creo que estoy. Ah, no. Ya, aquí que me enredo. Porque Aquí, ajá, aquí. Esta revista, no sé si o es de Perú o es de Venezuela. Voy a darle aquí otra vez. Esto no. Voy a trabajarle a MIAR, que es donde me interesa que esté. Le digo pegar. La busco. La está buscando. Me aparecen 12. Yo no sé cuál de las dos. Voy a darle a la primera que es de Perú. ¿Ok? Ah, bueno, mire. Esta revista, si es la de Perú, es Latindex. ¿Eh? Está en el directorio de Latindex, en el catálogo de Latindex. ¿Ok? Voy a buscar la otra.
Salí. Ajá, voy a buscar la otra. Otra vez. Me meto aquí otra vez. Ese es LatinDesk. Ya les voy a explicar por qué les hago esto. Y esta otra también está en LatinDesk. Busqué primero la de Perú y está en LatinDesk. Y busqué la otra y también está en LatinDesk, la de Venezuela. Entonces, tengo dos. Esa revista es LatinDesk. ¿Y qué pasa que sea LatinDesk? No pasa nada, ¿sí? Porque a veces uno busca en bases de datos y se consigue con estas revistas. ¿Son buenas? Sí, excelente. Y los escritores igual, excelente, ¿de acuerdo? Es para que vean, tengan una idea de a qué categoría de nivel de revista estoy consultando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted termina su tesis o cuando usted ya está, digamos, en la fase de resultados, a lo mejor el tutor le va a decir, tenemos que escribir un artículo. Entonces, ahí es importante qué base de revistas usted ha consultado y cuál es el nivel de calidad de esas revistas. ¿Ok? Todas las revistas son de calidad, ojo. Partamos por esa premisa. ¿Sí? Todas las revistas son de calidad y todas las revistas tienen niveles de exigencia, ¿sí? Solo que unos tienen mayor que otros. Y entonces, en la medida en que el nivel de exigencia es mayor, todas tienen nivel de exigencia. Van cumpliendo con ciertos criterios y van accediendo a bases de datos más potentes. Entonces, ahí el investigador tiene que apuntar también a ese tipo de revista. Porque cuando lo vayan a leer a usted también se van a dar cuenta qué tipo de revistas y de autores usted ha revisado. ¿Ok? Entonces, ahí también es importante. Entonces, por aquí, por este buscador de revistas, podrían ustedes ir chequeando qué tipo de revista están revisando ustedes constantemente. ¿Sí? Bien, voy a regresar a lo que estábamos haciendo al principio. Entonces, me volví a salir ya. Bien. Entonces, ahora voy a mirar en la introducción. ¿Qué debe aparecer en la introducción de una revista? Y por eso fue que me fui a la base de datos. Esta revista es una revista LatinDesk. ¿Qué me piden las revistas LatinDesk cuando yo escribo un artículo? Me piden el mismo formato que tiene la APA. La mayoría de revistas a nivel mundial me siguen las normas APA. Y la norma APA, en la introducción, ahí es donde yo planteo el problema. ¿Sí? Hay revistas como esta que dicen introducción. En la introducción es donde yo meto el planteamiento del problema. Ahí. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí me debe aparecer el problema. ¿Ok? Y en ese problema, ahí en la introducción, me debe aparecer el objetivo, el propósito. ¿Sí? Mire, si ustedes se dan cuenta aquí, fíjense lo que está pasando cuando ellos se plantean el problema. Ellos empiezan hablando de lo que son las empresas familiares, porque el título me habla de empresas familiares y me habla de proyectos productivos. Esas son las dos categorías que están en ese título. Proyectos productivos, empresas familiares. Entonces, en el planteamiento del problema se empieza hablando de empresas familiares, ¿verdad? Y empiezan a mostrar una cantidad de datos. Fíjense, por aquí aparece, dice, de 100 empresas familiares, solo 33 superan el tránsito de la primera a la segunda generación. Y de esas 33, solo 15 pasan a la tercera. Entonces, ahí me está mostrando un dato. ¿De dónde saco yo ese dato?
¿De qué tipo de artículo saco yo ese dato? ¿Dónde consigo yo ese dato como investigador? ¿Ve? Ese es un dato contextual. Ese dato contextual responde a una publicación contextual. Es una publicación empírica, un dato que me le va a dar fuerza al planteamiento del problema. Por lo tanto, allí en el problema que yo voy a enunciar, debe haber datos contextuales. Esto, el dato que me está mostrando el primer párrafo es un dato empírico, porque me está diciendo esto en específico. Me dice que el 33% de las empresas tienen salen de esa forma. Pero el siguiente párrafo, si ustedes observan, me vuelve a mostrar otra vez un dato empírico. Vamos a ver, por aquí estoy leyendo, dice, porque este es un dato empírico, pero es un dato contextual. El primero era un dato empírico, pero el segundo ya es un dato empírico contextual. ¿Por qué? Porque me está mostrando que es en México. ¿Sí? Que es en México. Adela, estos autores son de México. Sí. Bien. Estos autores son mexicanos, por lo tanto, la investigación es hecha en México, ¿verdad? Entonces, fíjense que ellos recurren a un dato empírico al principio para darle fuerza al planteamiento. Ellos dicen, mire, hay un porcentaje de esta naturaleza, pero en México, y ahí es cuando entra lo contextual, en México hay este porcentaje. Entonces, ¿dónde consigo yo investigaciones? Fíjense, investigaciones empíricas, investigaciones teóricas, investigaciones contextuales. Necesito esos tres tipos, porque con esos tres tipos es que yo voy a construir mi problema y voy a construir todo mi marco, toda mi metodología, todos mis resultados, todas mis conclusiones. Entonces, en mi trabajo de investigación debe aparecer esos tres tipos de referencias. ¿Sí me doy a entender lo que estoy diciendo? Por favor, si hay algo que no les cuadre, díganmelo para yo ayudar más. Bueno, quiere decir que estamos. Entonces, ¿qué sucede? Que este dato ya es un dato empírico, pero es contextual porque pertenece a un dato sacado de la realidad de México. ¿Sí? Me está hablando del PIB, me está hablando de datos del INEGE, que debe ser como el instituto como de estadística, algo así, ¿verdad? Un instituto que hace investigaciones más relacionadas con este tipo de problemas. Y después habla de la empresa familiar. Y esto ya es más teórico. Fíjense. Y aquí Soto es un referente teórico. ¿Sí? Soto es un referente teórico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no me da datos de porcentajes ni nada, sino solamente me dice que la investigación sobre la empresa familiar es reciente y marca 2011. Este artículo es del 2000, no revisé, 2017. 2011 al 2017 son 6 años. Ahora estamos en el 2022 y este es un artículo del 2017. Entonces, por lo tanto, lleva 6 y 5, 11 años. Desde que escribió eso, este autor, a lo mejor este mismo autor Soto habrá escrito algo más reciente sobre la empresa familiar. ¿Sí?
que me dé más luz, más reciente. Pero tenemos aquí un dato teórico. Entonces, fíjese cómo el autor va conjugando elementos teóricos y elementos empíricos y elementos contextuales. Siempre hacemos eso, siempre, constantemente. Quiero darle fuerza a un planteamiento, muestro datos empíricos. Quiero resaltar desde dónde estoy yo trabajando, le doy un dato contextual. Quiero resaltar mis variables, busco entonces una referencia teórica. Siempre andamos jugando en eso. Entonces, su investigación tiene que tener esos elementos. Datos teóricos, investigaciones teóricas, investigaciones empíricas, investigaciones contextuales. ¿Sí? Siempre debe tener esos elementos. ¿Sí? Si nosotros seguimos indagando en el artículo, ya sabemos entonces cuál es el problema. El problema es las empresas productivas, los proyectos productivos en las empresas familiares. Ese es el planteamiento del problema. ¿Sí? Ellos van a implementar eso. ¿Cómo se implementa eso? Bien, ahora vamos a buscar el objetivo, que lo vimos al principio en el resumen, en el abstract. Estos son datos, fíjense, por ejemplo, según la OCDE, esto es un dato empírico. ¿De dónde lo saqué? De la OCDE. ¿Qué me habla de eso? ¿Okay? Y por aquí tengo un dato. Soto es teórico, Díaz es empírico, fíjese. Él me habla de cómo identifico yo que es empírico, porque me está dando datos, me da porcentajes, por ejemplo. ¿Sí? Me dice porcentaje, me muestra. Entonces, esos son datos empíricos. Eso es una investigación empírica. La de Díaz Gómez, 2011. ¿Sí? Bien, por aquí la OCDE me vuelve a mostrar datos relacionados con, o sea, en general también, ¿sí? Sobre empresas familiares. Bien, entonces seguimos buscando. Esta es una revisión. Dice, el presente artículo está integrado por 4 secciones. La primera, se da a conocer el estado del arte de la investigación realizada. En la segunda, la metodología para el desarrollo de esta investigación. La tercera, los resultados. Y por último, desafíos y conclusiones. Este es un artículo empírico. Me muestra las 5 fases que uno hace cuando hace investigación empírica. Entonces, el estado del arte es la revisión de la bibliografía relacionada con mi objeto de estudio. ¿Sí? Y fíjense, en la revisión, ellos hacen lo que ustedes van a hacer. Lo que ustedes van a hacer con el instrumento que yo les estoy pasando, con esa metodología que yo les estoy pasando, ustedes lo que están haciendo es una revisión, un estado del arte. Que es lo que en muchos autores llaman revisión sistemática. Porque usted hace una revisión detallada de su objeto. Y aquí él lo pone como estado del arte. ¿Ven? Si ustedes hacen esa revisión con sus 5 o 10 artículos más adelante, eso que ustedes hacen, ese escrito, se convierte también en un artículo para ser publicado. O sea, cuando ustedes agarran y revisan 5, 10, 20 artículos y los organizan, los estructuran, ya eso en sí es un artículo para ser publicado. Porque están mostrando cuál es su estado, cuál es el estado de su problema de investigación. Entonces ya se convierte en un artículo publicable de su trabajo, de su propio trabajo. Bien, fíjense que aquí
prácticamente no aparece el objetivo. Aquí puede ser que el objetivo esté después del estado del arte. Vamos a ver. Sí. El objetivo aparece es en el resumen. Aparentemente aquí no aparece en el... Aquí aparece solamente la propuesta de modelo para la implementación de proyectos productivos en las empresas familiares. Y es factible su desarrollo en la presente investigación. Fíjense que el objetivo aparece es en el planteamiento del problema, en el resumen. Quiere decir que Adela tiene que colocar ella debe colocar aquí en la tarea 1 de ese artículo, debe colocar lo que aparece en el resumen como objetivo. Proponer un modelo para tratar. Ese sería su objetivo en ese artículo. Oye, aquí lo que me faltó, y eso yo quiero que ustedes lo coloquen, es deben colocar el artículo cada uno, ¿no? El nombre, ¿verdad? Para yo identificar que este corresponde a este primer análisis corresponde a este primer artículo, este segundo análisis, este segundo artículo y así, ¿de acuerdo? Para saber a qué artículo están analizando, ¿sí? Deberían de colocarlo al principio de cuál es el nombre del artículo, ¿sí? Siguiendo la norma APA, por favor, ¿de acuerdo? Me lo citarían así siguiendo la misma norma APA. Citar el artículo. Séptima edición, ¿de acuerdo? Para que tengan eso allí presente. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el marco teórico? ¿Qué marco teórico utiliza este autor para definir lo que es proyectos productivos y empresas familiares? Porque tengo dos, ¿verdad? Proyectos productivos, empresas familiares. Ahí tengo dos. Entonces, ¿en qué marco teórico está desde qué marco teórico él está viendo las empresas familiares y los proyectos productivos? ¿Desde qué marco? Eso me lo tiene que decir él. Aquí, o bien me lo dice en el estado del arte, aunque no, a lo mejor no aparece allí con mucho detalle, o me lo dice, no, solamente aquí aparece el estado del arte. En el estado del arte debe aparecer algo del marco teórico que él maneja. ¿Sí? Fíjense que él aquí lo que hace son citas de autores sobre, para mostrar cómo se está moviendo y después salta la metodología. Pareciera que no hay un marco teórico, ¿verdad? Presente. Solamente está mostrando los diferentes autores que me hablan de empresas familiares y de productividad, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que estoy observando. Fíjate. Si yo tomo este pedacito, por ejemplo, Ledesma, Prenol y Morales, mire, analizaron la innovación social y el desarrollo local desde las pymes. Esto es un objetivo, ¿ven? Ajá, y después dice, así como Guerrero y Gómez analizaron la valoración de inversiones productivas con el objetivo de determinar la creación de valor financiero e intelectual. Álvarez, 2013, realizó un estudio de las empresas familiares en Honduras para determinar su vinculación con el desarrollo.
Fíjense lo que está haciendo él. Él está haciendo pequeños resúmenes de autores, ¿sí? Pequeños resúmenes de autores para armar el marco, los antecedentes, o sea, para armar el estado del arte, ¿sí? Que es lo que ustedes van a hacer, pero más grueso. Ella está haciendo pequeños resúmenes, no sé si observan eso, en el estado del arte, ¿ok? Pero todavía no me muestra cuál es su marco teórico. Debe ser que en este escrito él no lo quiere mostrar, solamente muestra el estado del arte y listo. ¿Sí? Quiere decir que aquí no hay marco teórico explícitamente, no lo hay, solamente me dice que se está trabajando con el concepto de empresa familiar y que está en el título y proyectos productivos, más nada. Pero no me dice que es para él, en el fondo, qué significa eso. A lo mejor más adelante lo muestra, a lo mejor en resultados mostrará algo, pero aparentemente en el marco, en antecedentes, o sea, cuando hace la revisión de literatura, aquí en el estado del arte, no me aparece el marco, me aparece son pequeñas fotos de otras investigaciones. Me va mostrando pequeñas fotos. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted va a hacer con cada artículo? Porque después eso se le puede convertir en parte de su tesis. ¿Ok? En parte de su tesis. O sea, cuando, si desarrollan estos 5 artículos y ya estos son sus 5 artículos, si ustedes creen que ya son, esto se puede convertir ya en 5 artículos a 2 páginas por análisis, son 10 páginas. Ya eso es prácticamente una revisión de literatura. De hecho, esto es una revisión de literatura de su objeto. Entonces ya esto tiene cuando ya lo armamos de esa forma, tiene una estructura que se puede convertir en un artículo para su publicación también. El de ustedes, el que ustedes van a hacer. Eso es interesante. Es muy bueno. Bueno, ¿alguna pregunta ahora? Sí, en el marco teórico, entonces, si no lo muestra como tal ahí, ¿qué podemos colocar nosotros? Yo sospecho, ahí para mí son empresas familiares y productividad, creo que es. Pero no me lo dice. Proyectos productivos. Pero no me dice que es un proyecto productivo. O sea, lo asoma. Es como interpretar, ¿no? Lo que él quiso considerar como parte del marco teórico. ¿Cuál sería el tema central del que está hablando? ¿Cómo Claro. lo está abordando? Sí. Lo que pasa es que ahí es bueno que yo coloque lo que el autor me dice. Que es para él proyecto productivo y que es para él empresa familiar. A lo mejor a mí me faltó leer con más detalle porque yo estoy haciendo una visión una mirada rápida. A lo mejor Adela sí lo detecta con más detalle luego que lo lea, ¿sí? Puede ser que ella descubra que para estos autores, porque son varios, para ellos proyecto productivo y empresa familiar, para ellos lo sitúan dentro de un marco. Y a Adela le interesa saber cuáles son los marcos teóricos que miran a empresa familiar y proyecto productivo. A ella le interesa como investigadora. Ella necesita saber cuáles son los marcos teóricos que existen para mirar ese concepto de empresa productiva y de empresa familiar y de proyecto productivo. ¿Por qué? Porque ella va a construir su marco teórico. Necesita construir su marco y necesita saber cuáles son los marcos que existen. Entonces puede ser que ella diga, mire, a mí me gusta este concepto que maneja este autor, pero me gusta este otro. Entonces usted no hace un marco, no hace un marco teórico, no trabaja con un marco teórico, sino que trabaja con un marco conceptual. Porque usted construye su propio marco conceptual. No sé si me doy a entender. O sea, cuando yo veo que el marco teórico que estoy manejando me queda corto para lo que yo estoy estudiando, entonces recurro
y empiezo a construir yo mi propio marco conceptual. Le voy dando sentido a mi problema de investigación con un nuevo marco conceptual. Ya entonces el marco suyo no sería teórico, porque no está manejando una teoría. Sería un marco teórico. Sí, eso estaba en la materia anterior. Cuando ven los marcos, los tipos de marcos teóricos, ahí se da. Hay 3 tipos de marcos: el marco teórico, el marco conceptual y el marco práctico. Entonces, cuando yo veo que, que un marco teórico que estoy manejando no me sirve, me queda corto para lo que estoy estudiando, entonces recurro a otras teorías y voy enlazando conceptos unos con otros. Y en ese enlace es como si yo estuviese, de hecho es así, es como si estuviese yo construyendo un nuevo marco conceptual para mi objeto propio. Mi propio marco conceptual para poder enmarcar mi problema de investigación. Entonces, ahí hay un marco conceptual. ¿Ok? Y también sucede con los marcos metodológicos. Por eso es que han surgido las metodologías mixtas, que es como una mezcla de una cosa con otra. Entonces, el marco conceptual me sirve para eso. Entonces, puede ser que Adela, cuando lo lea con más detalle, sí descubra de qué es una empresa familiar y qué es cómo lo están, ellos cómo lo están ubicando teóricamente. Bien. Ahora miremos la metodología. Entonces, la respuesta a las preguntas que me hizo Adela y que Eugenia también comenta. ¿Qué conclusión saco yo del marco teórico? Bueno, si lo detecto, lo escribo tal y como está allí. El marco, digo, para estos autores, la empresa familiar es esto y proyecto productivo es esto, con estos autores. Eso le sirve a Adela porque ella después puede hacerle seguimiento a esos autores. Hacerle un seguimiento y empezar a seguirlo y darse cuenta hasta dónde llegó él. Hasta dónde llegó él para hacer su trabajo. Bueno, aquí en la metodología. La metodología, si yo busco el esquemita que tengo, me dice paradigma, luego viene naturaleza, luego viene nivel. Voy a ver si eso lo tiene. Entonces, representaba la estructura de las actividades. Ah, ya. Esto es como ingeniería, ¿verdad? Más de ingeniería. Claro. Aquí hay algo interesante, mire. Cuadros y flechas. Ah, ya. Ah, ya, ya. Aquí aparece, mire, esto es bien, aquí aparece como el diseño y al mismo tiempo la explicación de qué significa una empresa, un modelo. Y el autor está tratando de seguir un modelo para implementar. Eso es lo que aparece acá. ¿Eh? Tengo por aquí, ya tengo, dentro del modelo IDEF, dice aquí. Entonces, aparecen elementos. Aparece actividad, entrada, salida, control, sujeto.
Y aparecen cuadros y flechas. Por eso es que él habla de cuadros y flechas. Mm, 4 pasos y tiene pasos. Este es esto es básicamente el diseño. Este es el diseño de la implementación del modelo. Cómo implementan el modelo a través de de esta estructura. ¿Cómo se implementa? Pero no me dice, por ejemplo, si es una investigación cuantitativa, si es una investigación cualitativa, a quiénes le aplicaron esto, nada, ¿sí? Ellos están en una fase que es, aquí están mostrando la implementación solamente del modelo. ¿Ok? Pero no me dice dónde implementaron el modelo. Entonces, que trabajaron con familias. A ver. Ujú. Claro, y para mí este es el diseño de la implementación del modelo. Es lo que están haciendo ellos allí. Ahora, ¿para qué me sirve? A ver, voy a hacer un poco como si estuviese. Adela, ¿para qué le sirve este artículo a usted? Porque ya estoy en metodología. ¿Para qué le sirve a usted este artículo? Pues me serviría para analizar el éxito que se tiene o el fracaso que tiene alguna empresa de implementar una empresa familiar, ¿no? Y me llamó la atención el título porque pues mis alumnos van a implementar proyectos y podrían decirse familiares porque son escolares, ellos entre afinidad van a implementar un proyecto, no son grandes empresas. Claro. ¿Y por qué lo asocia con su trabajo? ¿Por qué lo relaciona con su trabajo, Adela? Ujú, porque ahí menciona un modelo de implementación. Entonces, me podría servir ese ejemplo para que mis alumnos lo lleven a cabo, ¿no? A través de ese. Eh, Porque usted la primera vez que tuvimos la reunión, el 3, usted me hablaba de Sí, de lo de los postres, los postres, que emociones y de las alimentos. emociones. Sí, de hecho le había comentado que ese fue mi proyecto, pero en la materia de innovación. En la materia de seminario de investigación 1 fue este de los proyectos productivos. Ah, Ahí me había confundido, entonces por eso le ya. mencioné que le hice un cambio. No, pues me tenía confundido también a mí. Sí. Porque yo la escuchaba y Ujú. cuando leí el artículo, o sea, cuando estaba leyendo el título, me di cuenta que usted había como cambiado. Sí, sí, es que ahí fue una equivocación que tuve en la primera clase, que le di el nombre de otro. Claro, Pero este proyecto es el que tiene la estructura, que nada más fue una propuesta y no se desarrolló. Y este ya lo tengo desarrollado. claro, sí le entiendo. Sí. Sí, pues, en su proyecto, en protocolo de investigación, usted me habla el fomento de proyectos productivos Ujú. para fortalecer el vínculo con el sector laboral, en el CETAC número 25. Sí. Sí. Mm, ya entiendo. Y aquí aparece, ya, a ver si puedo bajar un poco. ¿Qué es un proyecto productivo? Claro, es la misma pregunta que usted se está haciendo. ¿De qué manera se puede lograr que se desarrollen proyectos productivos que beneficien el plantel y la sociedad? Ah, entonces, a ver, ¿y usted cree que este artículo le puede servir para, Ya, ajá. para el proceso de
o sea, para el proceso de implementación, porque ellos dan unos pasos de cómo yo puedo hacer un proyecto productivo y ejecutarlo. Entonces, Así es. este puede servirle a usted como metodología, como diseño. O sea, cómo yo puedo implementar un proyecto productivo. Así es. Entonces, ahí Sí, más que para marco conceptual, me serviría ya para la aplicación, para la metodología. para metodología, sí. Entonces, fíjese que este artículo es para metodología, ¿ves? Le sirve para. Entonces, bueno, yo lo he hecho así y se lo he hecho a muchos estudiantes. Yo tengo varios estudiantes que han sido mis tesistas a nivel de pregrado, de posgrado, y ahorita tengo algunos de doctorado. Estamos ya en fase ya de finalizar y les sigo este esquema. Y yo les digo, a veces ellos se ríen porque me dicen, profe, usted parece un maestro de primer grado porque nos dice todo. Pero al principio a mí me parece que es importante porque cuando uno empieza a hacer un trabajo de investigación, es verdad, o sea, hay cosas que quedan muy en el aire y a veces no se la dicen a uno. Y a veces los libros de metodología no lo dicen tampoco. ¿Y qué les sugiero yo a ustedes? Que en su computador tengan archivos donde digan, yo lo hice así, ¿no? Y así se lo hago hacer a mis estudiantes. Ellos al principio se ríen, pero después dicen, no, así funciona. Son como cosas operativas. Por ejemplo, usted dice, bueno, este artículo que usted lo acaba de decir me sirve para metodología. Entonces voy a abrir una carpeta donde yo tenga referencias para marco teórico, referencias para metodología, referencias para resultados, referencias para planteamiento de problemas. Porque cada uno es distinto. Todo lo enlazamos, pero es distinto. En el planteamiento del problema, yo coloco es más que todo referencias empíricas y contextuales. En el marco teórico coloco más referencias teóricas. Son marcos, análisis de marcos teóricos. En la metodología coloco referentes empíricos y más que todo de metodología. En el capítulo de metodología, yo coloco más que todo son referentes de metodología. ¿Sí? Que son libros de metodología. Ahí no meto mucho elemento teórico, etcétera. No, son puros libros de metodología. Y artículos que me hablen de metodología. Y en resultados, hago una mezcla entre que es una discusión que uno hace con el referente teórico, o sea, son artículos teóricos. Entonces, fíjese que es muy importante que yo empiece a hacer como una categorización de los artículos para irlos ubicando en cada uno de los elementos, para que se me haga más fácil después la lectura. O si no, yo cada vez que guarde el artículo, yo le ponga algunas categorías que los identifique también. Yo puedo colocar, por ejemplo, uno señalando que este artículo es para el capítulo 1, 2, capítulo 2, 3, capítulo 3, 4, capítulo 4, 5, capítulo 5. ¿Ven? También. Cuando aparezca el 5, van a aparecer artículos con el número 5 y así significa que ese es para el capítulo 5. O sea, para el capítulo de conclusiones. Y así lo hago con cada uno de ellos. Entonces me va a servir por eso. Estoy categorizando. Puede ser que un artículo, alguien me puede decir, bueno, pero un artículo me sirve solamente para uno solo, no para dos, porque puede ser que, por ejemplo, este artículo es para diseño, pero también puede servir para un poco puede servir para el diseño de metodología, porque me está diciendo cómo lo implementan. No me dice mucho de lo teórico, pero me sirve para el planteamiento, porque ahí hay unos referentes que le pueden servir a usted para el planteamiento. ¿Sí? Y además, esa puede ser que un artículo me sirva para marco teórico y me sirva para resultados.
porque el autor hace un desglose teórico de la teoría que a usted le interesa analizar. Entonces usted hace a usted le interesa. Entonces ese artículo le sirve para su marco teórico, pero también le sirve para su planteamiento de problema. Puede pasar. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar, y digamos que yo hago esa observación, es para que el estudiante de doctorado se ubique. Sí, para que se vaya o sea, para que se vaya como organizando procedimentalmente. O sea, ¿qué hago? Porque a veces uno tiene 20 artículos y ¿cómo los analizo? Un poco, entonces la idea es guiarse por este instrumento que yo les acabé de pasar. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjese que implementar, proponer. Ah, usted quiere trabajar con docentes. Proponer estrategias. Claro, tienen que proponer. Usted sabe que aquí, de proponer estrategias y proyectos permanentes es como muy determinista. ¿En qué sentido? Porque yo creo que es mejor, creo yo que las estrategias se deben proponer para promover proyectos, para el trabajo colaborativo, pero no para que esos proyectos queden de forma permanente. Porque la idea suya sería más interesante si usted desarrollase un modelo para generar proyectos, independientemente de qué naturaleza sea el proyecto. Eso sería el aporte suyo. O sea que si yo digo, por ejemplo, yo quiero, en mi casa hay vacas y yo quiero generar una empresa familiar, porque yo quiero hacer queso, por ejemplo. Entonces, que el modelo suyo se adapte a eso. Si usted sigue estos pasos previamente analizados por usted como investigadora, Adela, pero entonces tengo éxito. Si yo sigo estos pasos, es porque lo que usted me dice al principio, usted al principio dice, ay, oye, ¿qué pasó aquí? Se me está agotando la batería ya. Ah, ya, el fomento de proyectos productivos. Hay que revisar esa. Entonces, usted podría generar un modelo que ayude a ese fomento, de proyectos. Entonces, ese modelo que usted va a generar es como un modelo macro que se puede ajustar a diferentes proyectos. Por ejemplo, yo quiero hacer queso, porque en mi casa hay vacas, pero hay otra persona que dice, no, yo en mi casa, qué sé yo, hay
en mi casa, a mí me gusta la computación y quiero hacer un cyber, comenzar con un cyber en la comunidad. Entonces, ¿cómo se acoplaría ese modelo suyo a esto que ya es de naturaleza distinta, pero que en el fondo es una empresa familiar? No sé si me doy a entender. O sea, que el modelo que usted esté planteando se ajuste a a empresas familiares y se pueda vincular con la empresa, con el sector laboral. Sí, sí, ya entendí cómo. Sí, sería una mejor propuesta, porque sí ya se tendría un modelo y ya sea cual sea el proyecto, ya se podría implementar. Exacto, exacto. Parecido a lo que está en el artículo, ¿no? Ajá, parecido a lo que está en el artículo, ¿eh? Ve como el artículo, y el artículo fue el que me dio la idea. Sí. Y lo enlacé con lo que usted me está diciendo. Ujú. ¿Ve? O sea, yo miré el artículo y luego lo triangulé con lo que usted me dice. Si yo no leo el artículo y leo solamente lo que usted me plantea, estoy todavía muy pegado. O sea, pegado en el sentido de que estaría mirando nada más cosas muy puntuales. En cambio, si yo digo, la empresa familiar es un concepto, es un constructo. Entonces voy a buscar una manera que sean solo empresas familiares, porque si es, por ejemplo, una empresa ya de mayor envergadura, ya tendría que tener otro tipo de modelo. Pero para las empresas familiares, ¿cómo yo puedo crear un modelo que fomente la empresa familiar? Entonces, esa empresa familiar, independientemente de cuál sea no sé cómo se nombraría allí, el objeto, o la razón de ser. Por ejemplo, si yo quiero producir queso, el otro